Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Esta sería la segunda parte respecto a la personalidad del Espíritu Santo. Mañana, Dios mediante, voy con una tercera parte respecto a la personalidad. Para de ahí, el sábado, Dios mediante, abocarme a la deidad del Espíritu Santo. Y vamos a ver sus atributos, ¿vale? Sus atributos como Dios también, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es continuar con esto y vamos a hablar respecto a un término que es maravilloso en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a tratar de manera especial el término consolador? Porque el consolador es un nombre identificatorio para el Espíritu Santo. El consolador. ¿Qué significa consolador? ¿Ok? También vimos, a modo de recuerdo, vimos que el Espíritu Santo tiene varios nombres en la Escritura. Vimos que se le nombraba como Espíritu, vimos que se le nombraba como Espíritu Santo, como Consolador, Espíritu de gracia, Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. ¿Ok? Tiene muchos nombres el Espíritu Santo, pero se refieren a uno y el mismo Espíritu. Y como estudiamos en el seminario anterior sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ustedes recordarán que el apóstol Pablo le recordaba a los apóstoles, a los Efesios, que hay un solo Dios, un solo bautismo, un solo Padre, un solo Espíritu. ¿Okay? Así que son distintas descripciones, porque cada nombre del Espíritu Santo es descriptivo. ¿Ya? Se me seca la lengua. Descriptivo. ¿Ok? Dijimos también, mire, al final estoy haciendo un repaso igual. No voy a hacer ningún repaso, porque si no, los voy a mal acostumbrar y si quieren repasar, vayan al video anterior, ¿ya? Ok, seguimos entonces. Vamos entonces al término consolador. Consolador. El Espíritu Santo consuela. Y quiero ser reiterativo en esto. Las cosas no
se entristecen, no hablan, ¿ok? No guían, no impelen, no convencen, no enseñan, no interceden, no saben, no conocen. Todo eso, como hemos visto, son características de una persona, ¿ok? Una persona. Quien diga lo contrario respecto al Espíritu Santo es una persona que está confundida. Es un cristiano confundido, o por lo menos cristiano de nombre, o cree que es cristiano. Las personas que ustedes escuchen y que están con estos enredos de que el Espíritu Santo no es persona y qué sé yo, esa persona está confundida. Y lamento si voy a ser un poco cruel con esto, pero que tengo que decirlo. Las personas que están en esas situaciones, en esas posiciones, están con su mente con problemas. No están siendo guiadas por Dios, sino que están siendo guiadas por el enemigo de Dios. Por más bonita que se vean, por más piadosa que se vea la persona, por más estudiosa que parezca que sea, no importa, porque las apariencias no importan en esto. ¿Ok? Esa persona está con su conocimiento entenebrecido. No le ha amanecido todavía. ¿Ok? Así que, pues, hemos visto esa característica de persona. Y lo que vamos a ver ahora es esta característica de que el Espíritu Santo consuela. Es decir, es un consolador. ¿Ok? Ok. La palabra consolador proviene del griego paráclitos. Paráclitos. ¿Ya? Paráclitos. De hecho, no existe la I tampoco. Pero le llamamos paráclito para hacerlo pronunciable, ¿verdad? Porque si no sería paráclos. Paráclos. Así que nosotros hablamos de paráclitos, ¿ok? Paráclitos. Y es una palabra compuesta de dos, ¿ok? Paráclitos, ¿ok? Y literalmente la palabra para significa al lado. La palabra para, al lado, ¿ok? Y clitos es llamado o uno que es llamado, ¿ok? Entonces, consolador viene del griego paráclitos, que es una palabra compuesta por dos. Para, ¿verdad? Que es al lado, y clitos, que es uno que es llamado, ¿ok? Por lo tanto, el mismo término nos está describiendo la situación en la cual éste se dio. Recuerdan al Señor Jesús, y no vamos a ir para allá porque se nos va el tiempo, pero ustedes conocen esos textos cuando Él dice, rogaré al Padre y os enviará, ¿verdad? Claro, porque el Señor Jesús, o la segunda persona de la deidad o Trinidad bíblica, el Señor Jesús tenía planes, por decirlo así, de algún modo, de ascender, es decir, de ser quitado. De hecho, la Biblia lo describe así, será quitado de entre nosotros, dice, ¿vale? El Señor Jesús literalmente ascendió a los cielos, pero no los dejó solitos, no los dejó huérfanos, sino que dice que enviará otro, dice el texto bíblico, otro, y le llama el consolador, es decir, uno u otro que será literalmente estará al lado nuestro en el sentido de acompañamiento. Estaremos sin el Señor Jesús literalmente, físicamente, pero vendrá otra persona. Y es tan maravillosa esa compañía, ese paráclitos que estará al lado nuestro, será enviado para estar con nosotros. Eso de al lado nuestro dice relación con la compañía. El vacío que dejó la persona del Señor Jesús será llenada, ¿verdad? Ahora por la persona Espíritu Santo. Y la persona Espíritu Santo hablará todo lo que oyere del Padre y todo lo que le indique el Hijo. De ahí que es una persona que nos acompañará hasta el fin. Y por eso que dice la Escritura, y lo vimos ayer, que Él sabe todas las cosas, conoce, intercede, enseña, convence, impele,
concede, habla, guía, anuncia, es entristecido, es resistido, es tentado, puede ser blasfemado. Todas esas características que vimos son de una persona que la persona del Señor Jesús envió, por así decirlo, en reemplazo de su ausencia. Es otro. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros, y esto quiero aclararlo, esto yo lo hablé ya cuando hice el seminario sobre la doctrina bíblica de la Trinidad, esto yo lo expliqué, pero lo voy a repasar porque creo que es necesario. Cuando nosotros hablamos de tercera persona, segunda persona, no estamos poniendo a las personas de la deidad en un estatus de jerárquico, de inferioridad. No quiere decir porque el Espíritu Santo es tercera persona, es menos que el Padre y menos que el Hijo. No, ¿verdad? No. Sino lo que estamos haciendo simplemente es porque la misma escritura, los relatos bíblicos, la experiencia bíblica, nos revela a las tres personas en ese orden de intervención, de ministerio, de operación. ¿Ok? De hecho, cuando el Señor Jesús es engendrado carnalmente, humanamente, ¿verdad? Por José y María, ¿verdad? Pues ahí tiene de algún modo hay una manifestación de la segunda persona, ¿verdad? Hecha carne, ¿ok? Y comienza la deidad a distinguirse más evidentemente. Las tres personas que conforman la deidad comienzan a revelarse de manera más evidente ante el mundo y los mundos no caídos, ante la tierra y los mundos no caídos, ¿verdad? Porque Jesús estuvo desde la eternidad y está desde la eternidad con el Padre y el Espíritu. Pero el plan de salvación revela la naturaleza de la deidad de una manera más plena, más evidente. ¿Y cómo se revela esto? Pues el Padre envía a su Hijo, nace de mujer y tenemos literalmente, físicamente tenemos a Jesús. Entonces por eso hablamos de la segunda persona. Pero cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, envía otro, por decirlo de alguna manera, pues entra a cobrar protagonismo, por decirlo así, el otro, el Consolador. Entonces por eso que hablamos ahora del tercero, ¿vale? Hablamos del tercero. ¿Por qué también nosotros nos referimos a eso de el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda y la tercera persona de la deidad? Porque efectivamente, desde el punto de vista de la encarnación de Cristo, también es así. Y es una manera muy pedagógica y es una manera muy sana y bíblica de referirnos a cada persona de la deidad. ¿Por qué? Por ejemplo, Dios se hizo carne y se reveló entre su pueblo físicamente. El Señor Jesús en el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Ok? Y el pueblo judío se enfrentó a Jesús, ¿verdad? Y le costó mucho entenderlo. De hecho, la gran mayoría no lo entendió ni lo recibió. ¿Ok? Pero cuando vino el otro, el Consolador, menos lo entendieron y menos lo recibieron. Entonces, hablamos de ese orden, por decirlo así. Pero cuando hablamos de segunda persona, tercera persona o las tres personas, no estamos hablando de una jerarquía de que uno es más que otro y el otro es menos y el otro es menos y el otro es menos. No. ¿Ok? Ellos son, hay un plano de igualdad respecto respecto a las no atribuciones, se me fue la palabra, los atributos. Así como el Padre es todopoderoso, el Señor Jesús también es todopoderoso y el Espíritu Santo también es todopoderoso. Y así podríamos seguir con los atributos de la deidad que son compartidas por las tres personas que conforman la deidad. ¿Ok? Bueno, traté de explicar eso entre paréntesis para continuar con el tema del Consolador. Entonces ya expliqué sobre lo que es el Consolador, que literalmente
paráclitos o el consolador quiere decir uno llamado al lado. ¿Al lado de quién? Al lado nuestro. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos al texto entonces, el famoso texto en San Juan 14:16. San Juan 14:16. San Juan 14:16 dice, y yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí tenemos las tres personas de la deidad. ¿Ok? Es decir, en ese solo texto se nos está revelando la naturaleza trina de la deidad. ¿Ok? Se nos está revelando las tres personas que conforman la deidad en un solo texto. Y yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, el texto después de la coma, para que esté con vosotros para siempre, simplemente lo que hace es describir la palabra paráclito. Eso es todo. Uno que es llamado al lado nuestro. Por eso que dice, yo me voy, porque Él va a ascender. Jesús va a ascender al cielo. ¿Y quién queda? No os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Enviaré otro. ¿Ok? Ok. Y el versículo 17 lo confirma. No solamente se le llama al Espíritu Santo Consolador, sino que el versículo 17 se le llama el Espíritu ¿de qué? De verdad. ¿Notaron? El Consolador, otro y Espíritu de verdad. Imagínense, tres expresiones para el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿para qué el Señor Jesús nos envía el Consolador? ¿Para qué? ¿Para qué nos envía otro? Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque el Espíritu Santo también es Dios. ¿Vale? Así que desde cierto punto de vista, el vacío fue llenado, por decirlo así. Quiero explicar algo respecto a esto, porque hoy día una amiga, Ana, si está por aquí, no sé si está Ana por acá, pero Ana hoy día me preguntaba, por ejemplo, les voy a compartir la pregunta que ella me hacía por el WhatsApp y después voy a compartir la respuesta que yo le di. Ana me preguntó lo siguiente. Ana me decía, no, ¿dónde está aquí? Ay, no, me lo envié en audio. Me lo voy a reproducir el audio porque es privado. Pero bueno, ok. Bueno, solamente les voy a decir la respuesta que yo le di. ¿Ya? La respuesta que yo le di. Entonces, pues, el Señor Jesús es o fue Dios hecho carne. Es hecho carne. Y habitó entre nosotros. La gente lo abrazó, lo tocó, lo conocieron como persona, literal, como ser humano. Lo conocieron, ¿verdad? Ok, ok. Sin embargo, Él asciende al cielo. Resucita, asciende. ¿Ok? Y envía otro, un consolador, que es Dios. La diferencia está, y eso es lo que le explicaba a Ana hoy día, la diferencia está en que de cierto punto de vista fue llenado el vacío, porque Dios sigue con nosotros, ¿ok? Acompañándonos y a nuestro lado. Solo que
solo que no es corpóreo, porque es espíritu. El Consolador es un espíritu, no tiene cuerpo, como sí tenía o tiene el Señor Jesús. Entonces, de cierto punto de vista, Jesús no nos dejó solo. Él ascendió, fue al santuario y envió otro para llenar ese vacío. Pero evidentemente el Espíritu Santo no se podía encarnar, no adquirió un cuerpo físico. El Espíritu Santo vino como espíritu, ¿ok? Y sin embargo también es una persona, ¿ok? Bueno, entonces, de alguna manera hemos comentado ese texto, el famoso texto de San Juan 14:16. San Juan 14:16. Así que es una característica del Espíritu Santo que nos consuela. Consuelo o dar consuelo es alguien que está al lado nuestro, ¿verdad? Y nos abraza, nos hace un poquito de cariño, nos da contención, nos apoya, nos conforta, ¿no es cierto? Bueno, esa es la labor del Espíritu Santo, consolar, el consuelo, el consolador, para no sentirnos solos, ¿ok? Ok. Hay una cita por ahí del Espíritu de Profecía que dice, nosotros nunca estamos solos, nunca os sintáis solos, porque nunca estamos solos. Y de verdad, nunca estamos solos, porque el Señor Jesús prometió que iba a llamar a otro para que estuviese al lado nuestro, y ese es el Espíritu Santo, ¿ya? Otra característica es de que el Espíritu Santo mantiene una comunión con nosotros, ¿ok? Una comunión quiere decir una compañía, ¿ok? Vamos entonces al texto que está en 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14 dice, vamos a dar unos 10 segundos para ver si lo buscan ustedes también, ¿ya? Ok, antes de ir al texto voy a responder una pregunta que la hermana Ani me está haciendo ahí, y que es una pregunta que siempre me han hecho. Y es una pregunta capciosa. O sea, no digo que Ani me está haciendo la pregunta capciosa, no, pero es una pregunta capciosa que algunas personas nos hacen para confundirnos, ¿ya? Miren, escuchen la pregunta que me hace Ani, porque estas preguntas los herejes se las hacen a los hermanos para pillarlos fuera de base. Miren, escuchen la pregunta. ¿El Espíritu Santo tiene trono en el cielo como el Padre y el Hijo? ¿Qué piensan ustedes? Miren la pregunta capciosa. Es una pregunta entre absurda y capciosa. Una pregunta, ¿el Espíritu Santo tiene trono en el cielo como el Padre y el Hijo? Bueno, voy a responder esa pregunta rapidito. La voy a responder porque tiene que ver con lo que estamos viendo. Esa pregunta es capciosa, es maliciosa. No digo que Ani me está haciendo una pregunta maliciosa, no. Pero esa pregunta es típica de los herejes. Los herejes, que son paganos, ¿verdad? Disfrazados de cristianos, hacen esa pregunta porque ellos aborrecen o desconocen la naturaleza trina de la deidad. Entonces, para hacernos dudar de que son tres las personas que conforman la deidad, pues nos quieren hacer creer que, bueno, entonces como son tres personas, deberían haber tres tronos, ¿verdad? En el cielo. Y a nosotros nos hacen pensar, nos confunden, porque nos pilla fuera de base la pregunta. Son preguntas un poco engañosas, ¿ok? Bueno, es muy sencillo. Toda la escritura nos enseña que hay un solo trono, hablando de la deidad, porque yo sé que ustedes van a decir, ay no, hay 24 tronos. No estoy hablando de esos tronos,
porque esos tronos no son de la deidad. Los 24 tronos son de los 24 ancianos de Apocalipsis. Yo estoy hablando de la deidad, ¿ya? De la deidad, ¿ok? Bueno, en toda la escritura solamente se nos habla de un trono, donde se sienta el anciano de días, Dios, ¿ok? Dios, es un solo trono. ¿Y por qué es un solo trono? Porque nosotros creemos en un Dios. Nosotros no somos triteístas, nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero. Eso es todo. Eso es todo. En otras palabras más sencillas, en ese único trono donde reina el Dios del universo se sienta el Padre, se sienta el Hijo y se sienta el Espíritu Santo. Porque las tres personas conforman al Dios único. Nuestro Dios único y verdadero es el que se sienta en el trono. Y en eso consiste el misterio de la deidad, en que ese Dios único es de naturaleza trina. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Pero es un solo Dios. Tres personas. ¿Ok? Un solo Dios. Por lo tanto, es un trono. Es un solo trono. No hay tres tronos. Ni dos tronos. La otra vez un hereje me preguntaba, un hereje que se dice que es de la verdad presente, no sé de qué verdad presente será, pero él me decía de que como no hay tres personas en la Biblia, solamente hay dos, el Padre y el Hijo, me decía él, entonces ve, hay dos tronos, me decía. Yo le dije, ¿y a dónde dice la Escritura que hay dos tronos? Pero claro, ¿no dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre, me dijo? Entonces tuve que explicarle a este hermano que ahora sí no lo aceptó, porque ya está tan fanatizado con su herejía, que con torpes, no entiende. Por más que tú le expliques con manzana, no entiende. Es una cosa increíble. Entonces le expliqué que cuando la Biblia habla de y Jesús se sentó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre, es una expresión alegórica, es una expresión simbólica. Cuando se habla en la Biblia de a la diestra, se está hablando de una posición de confianza, una posición igualitaria, ¿ok? De un igual, digamos, por decirlo así. Pero eso es una expresión alegórica, no es literal, no es que Jesús ascendió y puso otro trono al lado del trono del Padre y se sentaron los dos con dos tronos. Eso no es así. Esa es una falsa conclusión que sacan los herejes para confundirnos a nosotros. Ahora, lo que me preguntó Ani, peor todavía. O sea, sugerir que el Espíritu Santo podría tener un trono también, o sea, hay tres tronos. Bueno, cuando nos hacen esas preguntas capciosas, es para acusarnos de que nosotros creemos en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en tres personas. En un solo Dios verdadero, único, pero también creemos que ese Dios único es plural. Cuando digo plural no me refiero a tres dioses, me refiero a tres personas. Eso es parte del misterio. O sea, si ustedes quieren que yo les explique ese misterio, es imposible, nadie puede. Por lo tanto, tengo que remitirme a intentar explicar lo que la Escritura nos enseña respecto a eso. ¿Vale? Luego me dice, te pregunto porque me han hecho y no sé qué responder, amigo. Sí, bueno, tienes que responder eso nomás, pues. Es que, ¿sabes qué pasa? Hoy día le daba un consejo a Ana, que está acá en Facebook, Anita, y yo le decía, no entren en controversia con los herejes, porque los herejes nos llevan un paso más adelante. ¿En qué sentido? Que los herejes, como son fanáticos, entonces el hereje vive en este tema. Ellos se olvidan de todos los demás temas de la palabra de Dios. Solamente se dedican a hablar
que son dos, que no, que sí, que son dos, porque esto, porque el Espíritu de Cristo, y que Yahshua, y que los hebreos, y las raíces hebraicas, y que Elohim, y que el Eterno, y se la llevan en eso. Entonces, claro, llevan mucho más tiempo de experiencia hablando de ese tema. Claro, confundido, pero llevan más tiempo hablando de ese tema. Entonces, cuando nos plantean esos temas, ellos se saben el repertorio de memoria. Entonces, por eso que nos confunden a nosotros y nos hacen esas preguntas engañosas. Mira la pregunta engañosa. ¿El Espíritu Santo tiene trono en el cielo como el Padre y el Hijo? No. No tiene un trono distinto al del Padre. Es un solo trono. Es un solo trono. Si tú vas a Ezequiel, habla de que hay un solo trono. La visión de Ezequiel, la visión de estos monos que salen ahí, ¿verdad? Bueno, el capítulo 1 de Ezequiel habla de un trono. Vio uno sentado en el trono, con semejanza, con silueta, con semejanza humana, de hombre, dice. ¿Okay? Después Daniel 7 nos habla, vi un trono y al anciano de días en el trono. ¿Vale? Apocalipsis también nos habla de un trono, no hay dos tronos ni tres tronos, hay un trono. ¿Ok? Y eso te confirma de que nosotros creemos en un solo Dios. ¿Vale? Ok. Bueno. Lo que pasa es que los herejes nos intentan confundir con el juego de palabras, con este juego de palabras, ¿verdad? Por ejemplo, tú le dices, no, yo creo en tres personas. Sí, pero cada persona es Dios, ¿o no? Te dicen. Y tú dices, claro, el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿cómo lo interpretan ellos? Como un Dios pagano, como una Trinidad pagana, así lo interpretan ellos. O sea, nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, pero no rompe la unidad de Dios. O sea, nuestro Dios bíblico es tanto uno como tres. Nosotros creemos la unicidad de Dios, que es uno, pero también creemos en la pluralidad de Dios, que son tres personas. ¿Ok? Ahora, cuando el pagano te quiere confundir y te dice, como crees en tres personas, pero cada persona son Dios también, te dicen, ¿verdad? Y tú dices, bueno, sí, son Dios. Pero ¿cómo lo entienden ellos? ¿Cómo lo entienden ellos? Que son dioses de naturaleza distinta, con propósitos distintos, con voluntades distintas. Esos son los dioses paganos. Nosotros creemos en un Dios que son igual en propósito, en amor, en substancia, en voluntad, en naturaleza, en amor, en omnipotencia, comparten los mismos atributos. Sin embargo, las trinidades paganas no tienen esa característica, tienen distintos atributos. Un Dios, las trinidades paganas, un Dios mayor que otro. ¿Ok? Bueno, por eso que yo insisto en esto. Primero, yo les ruego de que no entren en controversia con los paganos si ustedes no han tenido realmente una experiencia bíblica en el misterio. ¿Ok? Sí, ok. De todas maneras, tengo pensado, después del tema de la doctrina del Espíritu Santo, voy a volver a dar una serie sobre la Trinidad bíblica. ¿Ok? Bíblicamente vamos a comprobar nuevamente el tema de la Trinidad bíblica. ¿Ok? Porque la Trinidad sí está en la Escritura, la Trinidad es bíblica. ¿Han escuchado ustedes, y me estoy yendo del tema, pero es que ya tengo que explicar esto? ¿Han escuchado ustedes cuando los paganos dicen, no, yo no creo en la Trinidad porque la Trinidad no está en la Biblia? ¿Han escuchado ustedes así, que dicen así? No, yo no creo en la Trinidad porque la Trinidad no está en la Biblia. Ignorantes, pues. Ignorantes. Perdonen, pero tremendos ignorantes. Porque la Trinidad sí está en la Biblia. Pero ¿desde qué punto de vista está la Trinidad en la Biblia? La palabra literalmente no está en la Biblia, pero la naturaleza de la Trinidad sí está en la Biblia, porque en la Biblia nos enseñan que la deidad está compuesta de tres personas.
Así que desde el punto de vista sustancial, la Trinidad es bíblica. Eso todo. Sí está en la Biblia, la Trinidad es bíblica. Pero es el argumento básico que tienen para no reconocer las tres personas de la deidad. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Y vamos a leer, háganme acordar qué vamos a leer. Bueno, vamos a leer 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14. Dice así. Ya Pablo se está despidiendo de los hermanos de Galacia y dice, versículo 14, Gálatas 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu, 3. ¿Cuántos hay ahí? 3. 3. ¿Por qué la Escritura nombra a los 3? Si supuestamente son 2. ¿Para qué nombra a los 3? Si Jesús es el Espíritu, bueno, ¿para qué nombra al Espíritu distinto de Jesucristo y distinto del Padre? ¿Para qué? Porque toda la Escritura nos revela la naturaleza trinitaria, trina de la deidad. Los tres grandes poderes, como dice el Espíritu y Profecía. ¿Ok? Ok, bueno. Ahí está, pues, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión. La comunión es la compañía, ¿ok? La compañía. Por ejemplo, nosotros oramos antes de estudiar ahora y pedimos la dirección, la compañía del Espíritu. Entonces, no está con nosotros el Señor Jesús literalmente. Yo no tengo al Señor Jesús sentado acá. Yo quisiera verle su costado, quisiera ver su carita, quisiera ver su pelo, quisiera tocarlo, quisiera abrazarlo, quisiera ver las marcas de sus manos, pero no puedo, porque Él ascendió a los cielos y está en el santuario en estos momentos, intercediendo por ustedes y por mí. Pero ¿quién está ahora aquí en la tierra acompañándonos? ¿Quién es el Paráclito? El otro que fue enviado para hacernos compañía. ¿Quién? Para darnos consuelo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es corpóreo, no es material, no lo podemos abrazar al Espíritu. ¿Vale? Pero por la fe creemos que está con nosotros. ¿Van entendiendo ahora? El ministerio, el misterio de la deidad es una cosa maravillosa. Entonces dice acá, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, ¿vale? Así que el Espíritu Santo nos brinda comunión, compañía, ¿ok? ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo es un creyente más, así como nosotros? Sí, vamos a buscarlo. Vamos a Hechos de los Apóstoles 15:28. Hechos 15:28. Estos temas tienen que estar súper claros, hermano, porque estos temas ni siquiera son temas adventistas, estos son temas cristianos. Yo quiero aclarar algo acá. Cuando nosotros hablamos de adventistas, somos adventistas, en el fondo lo que estamos diciendo es, somos cristianos, pero tenemos características que nos distinguen del resto de los cristianos. Eso estamos diciendo, cuando nos identificamos como adventistas, estamos diciendo, somos cristianos, pero no somos igual que los demás, porque tenemos doctrinas que son distintivas. ¿Ok? Ok. Pero también tenemos doctrinas cristianas, universales, básicas, que tenemos en común con los demás cristianos. Por ejemplo, la doctrina del bautismo. La tenemos en común con los demás cristianos, ¿verdad? La justificación por la fe, la santificación por la fe. ¿Ok? Tenemos una serie de doctrinas
en común con el resto del mundo cristiano. Entonces, no sacamos nada con tener súper clarito las doctrinas distintivas y no tenemos claras las doctrinas cristianas. Tenemos que tener claro todas las doctrinas de la Biblia, las aceptadas universalmente por el mundo cristiano, las doctrinas que son bíblicas, porque hay otras doctrinas que del mundo cristiano que no son bíblicas. Eso tenemos que nosotros también las tenemos y tenemos que tenerlas claras. ¿Ok? Bueno, entonces, claro, por estar pendiente de las doctrinas distintivas, para poder diferenciarnos de los demás, pues dejamos de lado doctrinas que son básicas, que deberíamos tenerlas claras nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, anda una corriente por ahí, que ya me dijeron ya que anda por Colombia, anda un perturbado enseñando esto, que dice, no, todos los que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están mal bautizados, porque la Biblia enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús. Solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús. Así que todos los que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se bautizaron mal y tienen que volver a bautizarse, porque se bautizaron en el nombre de la Trinidad pagana, dice. ¿Han escuchado eso que dicen algunos predicadores? Eso es herejía, eso es paganismo. ¿Y en qué se basan? Bueno, se basan en todos los textos del Hecho de los Apóstoles, donde dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, como dice en el nombre de Jesús, entonces ya no hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no hay que nombrar a las tres personas, solamente hay que nombrar a la segunda persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ok? Bueno, vamos a Hechos 15:28, eso es. Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas necesarias. ¿Ok? Noten que el Espíritu Santo actúa como un compañero más, como un integrante más de la iglesia, que opina, que indica, que aconseja, que orienta. Y noten el tono familiar, el tono fraternal con el cual se refieren al Espíritu, como que el Espíritu participa con la iglesia. ¡Qué hermoso! Versículo otra vez, el 28, porque el contexto tiene que ver con el concilio de Jerusalén. Estaba toda la iglesia reunida tomando decisiones respecto a la organización de la iglesia. Y el Espíritu Santo, perdonen que lo exprese de esta manera, metía su cuchara también, metía su cucharita y opinaba y estaba el Espíritu Santo guiando y indicando. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo actuando como un creyente más. ¡Qué tremendo consolador paráclitos! ¡Qué tremendo compañero que tenemos a nuestro lado! Otra vez el texto. Porque Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿notaron? Hay una comunión, ¿están de acuerdo? Le ha parecido bien al Espíritu y a nosotros también, coincidimos, amén. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, ¿no es cierto? Estaban tomando decisiones los integrantes de la iglesia, y el Espíritu Santo también estuvo de acuerdo con las decisiones que se tomaron, ¿vale? ¡Qué hermoso! Bueno, toma decisiones, ¿ok? Toma decisiones. Vamos a Hechos 16:7. Vamos a ver que el Espíritu Santo también toma decisiones. Y nos lo hace saber, claro que sí, ya lo hemos visto ya. Entonces, Hechos 16:7. Hechos 16:7. Hechos 16:7. Dice así. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Notaron que el Espíritu Santo consideró sabio o prudente no permitir que Pablo se dirigiera a
tal lugar y tal lugar. Se lo impidió. ¿Cómo? No lo sabemos, pero se lo impidió. Interesante. Entonces ya hemos visto hoy día que el Espíritu Santo consuela, consolador, está en comunión con nosotros, nos brinda compañía, es un creyente más en la iglesia, toma decisiones, ¿verdad? Y evidentemente nos las comunica o nos las indica. Y lo más lindo de todo, el Espíritu Santo ama. Ama. Como siempre doy el ejemplo, esto no ama. Esto no ama. Bueno, yo puedo amarlo, pero esto no me ama a mí, ¿verdad? Porque es un elemento muerto, inerte, sin vida. Bueno, para que alguien ame, tiene que ser persona. Así que vamos a ver que el Espíritu Santo ama, ¿ok? Y esa es una característica personal, es algo de una persona. Vamos a Romanos 15:30. Romanos 15:30. Vamos para allá. Romanos 15:30 dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿qué? Por el amor del Espíritu. Qué lindo, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cuántas personas hay ahí en el texto? ¿Las contaron o no? Se dan cuenta que tienen que estar atentos con los textos, porque si no los herejes nos van a coger fuera de base. ¿Cuántas personas de la deidad están ahí en el versículo 30? Romanos 15:30. Vamos a contarlos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 3. ¿Ok? ¿Y son 3 qué? ¿Son 3 qué? Son 3 personas. El Padre tiene características de persona, porque el Padre también ama. El Hijo es una persona porque también ama. Y el Espíritu Santo nos dice el texto que también ¿qué? Ama. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo aman. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Y el Señor Jesús también nos ama. ¿Ok? Porque fue por amor que se entregó. No hay amor más grande cuando uno pone la vida por otro. Y el texto nos está diciendo que el Espíritu Santo también ama, y por amor del Espíritu. El Espíritu nos ama. ¿Y cómo sabemos que nos ama? ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros para poder perfeccionarnos. De hecho, la labor primordial del Espíritu Santo es la santificación. Él nos enseña para que no estemos en tinieblas. Él nos convence para reconocer nuestra condición. Él nos impele para hacer la voluntad de Dios. Él concede ciertas cosas para cumplir la misión. Los dones espirituales, por ejemplo. Él nos habla directamente si es necesario para indicarnos ciertas cosas, la voluntad de Dios. Él nos guía para no equivocarnos. Él anuncia las cosas que son necesarias. Y cuando nosotros no respondemos a su llamado, Él también se entristece. A veces también le resistimos. A veces también le tentamos. Les hemos blasfemado muchas veces. Pero Él, sin embargo, nos consuela. Está en comunión con nosotros. Es un creyente más que participa con nosotros en la iglesia. Toma decisiones. Nos ama.
son todas características de una persona. Y la escritura se toma la delicadeza de nombrarlo también. No solamente nombra al Padre, nombra al Hijo, sino que también especifica y particulariza y señala el Espíritu. Y para destacarlo, lo llama con distintos nombres. El Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, el otro. ¿Ok? Exactamente. Porque el Espíritu Santo, Ani, actúa sobre nuestras facultades mentales, porque Él nos da discernimiento, sabiduría, entendimiento. Discernimiento, lo dije, ¿verdad? Y necesitamos al Espíritu para comprender el misterio de la Trinidad, el misterio de la deidad. Entendamos una cosa, la Trinidad bíblica no es algo que se tiene que entender con la hiperracionalidad. La Trinidad bíblica es algo que se acepta, es algo que se cree. Esto no es una fórmula matemática, que yo tengo que hacerle aquí una álgebra, una factorización, toda una fórmula y ahí está, para que lo entiendan bien. Y yo convencerlos a ustedes. No. Tenemos que aceptar la naturaleza de Dios como está revelada en la Escritura. ¿Okay? El ir más allá, el querer ir más allá es arriesgarnos a entrar en confusión. ¿Ok? Bueno, y vamos a ver dos características más y con eso terminamos. Vamos a ver dos características más. El Espíritu Santo puede ser insultado. Vamos a Hebreos 10:29. A Hebreos 10:29. Y por eso les digo que toda esta gente que está cuestionando la naturaleza de la deidad, porque al dudar o al atacar o al menospreciar al Espíritu Santo, lo están entristeciendo, están blasfemando y lo están insultando. Vamos a Hebreos entonces 10:29. Hebreos 10:29. Y ojo que después de varias amonestaciones, estas personas que creen en esas cosas tienen que ser deshechas. Ustedes tienen que amonestarlos, reprenderlos, aconsejarlos, intentar persuadirlos, pero cuando estas personas ya se enconan en su engaño, hay que abandonarla, hay que dejarla, porque son realmente espíritus inmundos que provocan justamente daño, división y confusión religiosa. ¿Cómo van a pretender ser guiadas por Dios esas personas si dudan de que el Espíritu Santo es una persona? ¿Ok? Bueno, Hebreos 10:29 dice, Hebreos 10:29, es una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, estas son palabras fuertísimas. Hacer afrenta al Espíritu Santo es insultarlo. Afrentar a alguien es insultarlo, decirle algo ofensivo, provocativo. Oye, yo no sé esta gente que anda con estas herejías sobre el Espíritu Santo, ¿cómo pretende participar de la lluvia tardía? ¿Cómo pretenden participar de la lluvia tardía si no creen en la personalidad del Espíritu Santo? Una cosa absurda. ¿Cómo pretenden participar del fuerte pregón si no creen en el Espíritu Santo, en su ministerio, en su operación y en su persona?
Impresionante. ¿Ok? ¿Ok? Cuando el espíritu de profecía, porque Nando me está escribiendo aquí, yo conozco esa cita, de hecho me la mandaron anteayer una persona. Eh, cuando el espíritu de profecía nos dicen que respecto a la naturaleza de Dios es mejor guardar silencio, ella se está refiriendo justamente a las controversias que quieren ahondar aún más allá de lo que la Biblia revela respecto a la naturaleza de Dios. Porque, Nando, déjame decirte algo, la Escritura sí nos habla de la naturaleza de Dios. El problema es ir más allá de lo que la Biblia ha revelado respecto a la naturaleza de Dios. Porque la deidad está revelada en la Escritura, y si está revelada en la Escritura, podemos estudiarla, podemos conversar de ella, ¿por qué no? La Trinidad bíblica está descrita en la Escritura, podemos conversar de ella, podemos estudiar de ella, pero hasta donde Dios revela. Recuerda el texto, que no recuerdo ahora dónde está, donde dice, las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas son para Dios, y es su voluntad que estén ahí. Entonces, ¿estamos autorizados, es permitido entrar en este tema sobre el misterio de la deidad? Sí, sí. De hecho, el misterio de la piedad tiene que ver justamente con la deidad. Porque el plan de salvación es una expresión de amor de la deidad. Porque el mismo plan de salvación ha sido confeccionado, por decirlo así, o ha sido pensado por la deidad. Y cuando digo que el plan de salvación ha sido diseñado por la deidad, estoy hablando de las tres personas que son desde la eternidad, desde el principio, desde antes de la creación del mundo, desde edades eternas y sin fin. De allá que viene la deidad. ¿Ok? Así que cuando el espíritu de profecía nos habla de que mejor guardar silencio, que el silencio es prudencia o algo así, creo que dice el texto, ¿verdad? Bueno, se está refiriendo a las controversias, las polémicas que se originan a partir de una hiperracionalidad respecto a este tema, es decir, ir más allá de lo que Dios ha revelado, ¿vale? Ok. Bueno, eso, Deuteronomio 29:29. Gracias, Ani. Las cosas reveladas son para nosotros. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, el Espíritu Santo puede ser insultado. Lo acabamos de ver en en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29, donde habla de afrenta al Espíritu Santo. Último texto. Vamos al último texto y así yo ya me voy a abrigar y a descansar. Bueno, el último texto y lo más hermoso, una de las cosas más hermosas del Espíritu, porque el Espíritu tiene una misión maravillosa para con nosotros. El Espíritu Santo tiene como principal labor no solamente amarnos, sino que hay una misión más hermosa todavía. Y con esto le vamos a dar un knockout, un jaque mate a los herejes y paganos que ponen en duda la Trinidad bíblica. Vayan ustedes a San Juan 15:26. San Juan 15:26. Con este texto terminamos y un texto maravilloso, si pongan atención. No se queden dormidos. No te quedes dormida, Gina, que estás por ahí. Yo sé que a lo mejor tienes sueñito. Juan 15:26. Juan 15:26. A Beatriz no la veo por aquí. Vamos a dar un tirón de oreja a la Beatriz. Juan 15:26. Dice así. Pongan atención porque con esto cerramos. Con esto cerramos. Con esto cerramos. Hermanos, antes de cerrar con este texto maravilloso, Ricardo, tú que me estás escribiendo ahí, Ricardito, este tema que estamos estudiando nosotros es un tema que fortalece la vida espiritual de una manera impresionante. Es una cosa que
que nos da nos llena, pero tenemos que abordarlo con prudencia. No tenemos que abordar este tema confiando en nuestra propia intelectualidad. Tenemos que abordar este tema con piedad, con temor. Porque no estamos hablando de un cálculo que las 2300 tardes y mañana y que... No estamos hablando de eso, estamos hablando de la naturaleza de Dios, estamos hablando de nuestro Dios. Y estamos hablando según la luz que Dios nos ha dado en su palabra, según lo que está revelado en la palabra. Yo no puedo hablar otra cosa que yo me imagino o especule o que yo crea. Tengo que remitirme a lo que está revelado en la Escritura. Por supuesto, cuando yo leo estos textos, intento darle la correcta interpretación. Y aquí ya hemos echado abajo varios mitos, ¿verdad? Hemos echado abajo varios mitos, ¿verdad? Dándole la correcta interpretación a los textos. Pero para acercarse al tema de la deidad o Trinidad bíblica, tenemos que hacerlo con mucho temor, con mucho cuidado, porque estamos hablando de algo súper delicado. Y ya hemos visto ya que el Espíritu Santo se entristece. Entonces, cuidado con a veces emitir opiniones ofensivas al Espíritu Santo, porque lo podemos ofender. Si es una persona, es como si yo, no sé, le dijera algo feo a la Anita, o a Miriam le dijera algo medio feo. Voy a herir sus sentimientos, ¿verdad? Tenemos que cuidar de no herir al Espíritu. Cuidado cuando nos referimos a Él. Cuidado. Por eso yo insisto, las personas que están atacando al Espíritu Santo y a la deidad en general o a la Trinidad bíblica e ignorantemente dicen, la Trinidad no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? Lo hemos recontracomprobado que sí están los tres ahí. ¿Cómo que no hay tres? Ahí hay tres. Lo hemos visto. Todas estas clases, en la clase anterior y esta lo hemos visto, que hay tres. ¿Cómo que no hay Trinidad? Ahí están los tres. Esas personas lo que están haciendo es insultar al Espíritu, insultar la deidad, y lo hacen por ignorancia. ¿Ok? Bueno, seguimos. Amén, Angélica, que Dios te bendiga. Ahora sí termino. Juan 15:26. Van a ver ustedes que estos temas nos van a dar tremenda solidez cristiana. Y cuando venga un hereje y un pagano, a ver, pero ¿cuál es el texto? Muéstrame un texto. Ahí está, ¿ves? El Espíritu de Cristo, ¿eh? No hay Espíritu Santo, es el mismo Cristo. Ah, sí. ¿Y no sabías tú que la expresión Espíritu de Cristo es un nombre más para el Espíritu Santo? No es, el texto cuando dice Espíritu de Cristo no está hablando de nuestro Señor Jesús, está hablando del Espíritu Santo. Tenemos que tener esa capacidad de explicarle a estos torpes que no están guiados por Dios, sino por un espíritu inmundo. Y se disfrazan de verdad presente, se disfrazan de cristianos y andan solamente alborotando nuestra fe. Porque no sirven para nada esos hermanos o esas hermanas. Esas hermanas lo único que andan haciendo es controversia, no edifican. Para nada. Por eso que el apóstol Juan nos dice, si alguno viene con una doctrina distinta, no le recibáis en casa, ni le abráis las puertas, ni le digáis bienvenidos. Menos apoyarlo y financiarlo. ¿Ok? ¿Ah? Ok, bueno, vamos a seguir porque se me pasa la hora y se hace tarde. Bueno, habíamos quedado en leer Juan 15:26, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26. Pongan atención, con esto cerramos. Pero cuando venga el Consolador, el Paráclito, entre paréntesis, la palabra persona viene del griego, me olvidé la palabra, hipóstasis, si no me equivoco, bueno, se lo confirmo, pero viene del griego hipóstasis. Entonces, los herejes también se toman de eso y dicen, hoy la palabra persona no está en la Biblia, dicen ellos.
Igual como cuando dice, no, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Bueno, también, no, la palabra persona no está en la Biblia, dicen ellos. No, no está en la Biblia, ¿verdad? No, no está en la Biblia. Bueno. Eh, pero el hecho de que la Biblia describa a la deidad, que individualice, ¿verdad? Eh, eh, a las tres, a los tres poderes de la deidad como personas, nos autoriza a usar la palabra persona, que es hipóstasis en griego, hipóstasis. ¿Por qué nosotros usamos la palabra persona? Porque la Biblia nos describe los tres grandes poderes del cielo como personas, porque aman, porque hablan. Por eso le decimos persona, hipóstasis, ¿ya? Si es que no me equivoco, esa es la palabra. Bueno, entonces estos paganos, ¿eh? Nos tratan de enredar como con un trabalengua la doctrina bíblica. Por eso que el apóstol Pablo dice que nadie os perturbe, dice, nadie os perturbe, ni aun un ángel del cielo si viene con cosas y no enseña según lo que le hemos enseñado, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Qué fuerte, sea anatema, sea maldito. Bueno, ahora sí voy a leer. San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, vamos a contar, ya, vamos igual que el colegio. Niños, chicos y chicas de acá, vamos a contar, ¿ya? Ok. Son palabras de Jesús. Algunas Biblias Reina Valera lo tienen rojito. Son palabras de nuestro Maestro, ¿ok? Pero cuando venga, dice Jesús, el Consolador, el Paráclito, el otro que enviará para que esté a nuestro lado, cuando venga el Consolador, vea mi dedo mágico, vea mi dedo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, ¿quién es ese yo? Jesús. ¿Y de quién está hablando? Que cuando venga el Consolador es otro distinto. Son dos. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, oiga, si yo envío algo es porque, oiga, si yo tengo este teléfono acá y se lo envío a Ricardo o se lo envío a Ani, no que me estoy enviando yo mismo, ¿o no? Yo estoy enviando algo, otro, distinto a mí, porque yo soy el que está enviando. Y esto es lo enviado, son dos cosas. Entonces el hereje dice, no, es que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Ah, entonces cuando ahí dice el texto, y cuando venga el Consolador, o sea, cuando venga mi teléfono, bien, a quien yo, Walter, enviaré, ¿cómo me envío yo mismo? ¿Cómo eso? No, son dos cosas aquí. ¿Ok? No me envío yo mismo. No, yo envío una cosa, pero yo me quedo acá, pues. ¿Ok? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, ¿notaron la procedencia del Espíritu Santo? El Consolador viene ¿de dónde? Del Padre. El Espíritu Santo viene del trono, del único trono que hay, porque Dios es uno. En otras palabras, más sencillo, en el único trono que hay en el cielo se siente el Padre, se siente el Hijo y se siente el Espíritu Santo, porque son uno. No hay tres tronos, dos tronos, como dicen los paganos ignorantes. ¿Ok? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, ¿cuántos hay ahí? Pero cuando venga el Consolador, que yo enviaré del Padre, tres, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el otro nombre para el Consolador? El Espíritu de verdad. El cual, ¿qué dice? Procede, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene?
del Padre. Por eso que Jesús dice, yo rogaré al Padre para que envíe. En otras palabras, por decirlo así, pues, para que nos envíe refuerzo. Ya que yo voy a ascender y voy al Padre, le voy a enviar un refuerzo para que no queden huérfanos. Se queden con esta persona que va a estar con ustedes hasta el fin del tiempo. Y mientras yo estoy en el cielo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y os enseñará toda verdad y os recordará toda verdad y hablará de lo mío. Obvio que el Espíritu Santo va a hablar de Jesús porque proviene del Padre y es enviado por Jesús. O sea, el origen del Espíritu Santo es el mismo trono de Dios. Por eso que dice acá, el cual procede del Padre. Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Claro, ¿de quién más va a hablar el Espíritu Santo? No va a hablar de Satán, tiene que hablar del Padre y del Hijo. Ahí están los tres. Hermanos míos, para poder entender hasta donde Dios ha revelado este tema, nosotros necesitamos el Espíritu Santo, nosotros necesitamos creer en el Espíritu. Porque si no creemos en el Espíritu, entonces el Espíritu no nos puede enseñar. ¿Cómo nos va a enseñar a alguien en el cual no creemos? ¿Cómo vamos a ver discernimiento para estas cosas si no creemos en el que ha sido enviado para darnos entendimiento? ¿Cómo es eso? Esto es tremendo. ¿Cómo pueden algunos pretender enseñar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y dudan de ella? ¿Han escuchado a algunos que dicen, no, yo ya no creo en la Reina Valera porque la Reina Valera está alterada, cambiada por Roma, qué sé yo, así que ahora yo voy a solamente usar la Biblia en hebreo, dicen algunos. Voy a volver a mis raíces hebreas, así como que están volviendo a lo más original, ¿verdad? ¿Cómo pretenden ser creyentes si ponen en duda la Escritura? Es una cosa impresionante. Es una contradicción, es una locura. Y toda esta gente anda con esa locura porque justamente no está guiada por Dios. Tiene confusión en su cabecita. ¿Ok? Así que una manera de probar los espíritus, si son de Dios o no, confróntenlo con la deidad. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.